Hola a todos. Hoy con un nuevo video. Este va a ser distinto, va a ser un poquito más largo. Vamos a realizar hoy una rutina full body, como así full body para que las personas que de pronto no sepan qué es, no sepan qué significa. Una rutina full body es para trabajar todo el cuerpo. El videito de hoy va a ser más o menos de unos 10 minutos enseñándoles unos ejercicios, como les dije, para trabajar todo el cuerpo, una pequeña rutina full body de 10 minutos. ¿Listo? Y como les decía, va a ser distintos a los demás porque los demás solo les estaba enseñando un ejercicio y sus variaciones y demás. Ahora, de esos que les he enseñado, les he mostrado antes, hoy les voy a enseñar algunas variaciones de esos ejercicios, como les digo, que son full body. O sea, esos ejercicios multiarticulares que les he mostrado antes, hoy les voy a armar una rutina pequeñita full body. ¿Listo? Iniciamos porque el tiempo es oro. Vamos a iniciar aquí en el piso con uno de los tantos que les he mostrado, ¿se acuerdan? Aquí la planchita. Ese es uno de los que les he mostrado. ¿Cómo lo vamos a convertir full body? Míralo acá, trabajándolo aquí, crúzalo acá, o lo podemos cruzar acá al frente. Ahí, aparte de estar tonificando, estamos también fortaleciendo el abdomen, ¿vale? Y míralo acá. ¿Te acuerdas de la pequeña que te enseñé en la planchita acá baja? Esta planchita baja tiene también una variación en que la podemos mezclar con la alta. Míralo acá. Se llama pull down. Y por un tiempo determinado vamos subiendo y bajando acá. Y ahí vamos fortaleciendo el abdomen y de paso nuestros brazos por las posiciones que estamos ahí cambiando e invirtiendo. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar ejercicios para trabajar el glúteo. Eso suena el abdomen, pierna, brazos. ¿Listo? Vamos a trabajar un poco acá el glúteo. Los ejercicios típicos normales que son acá levantando, ¿cierto? Míralo acá. Y ese lo podemos combinar con círculos. Míralo acá, circulitos. Circulitos hacia los lados, círculos bien amplios, ¿cierto? Y ese también lo podemos hacer acá a 90 grados con unas insistencias para hacer un mayor esfuerzo, un mayor trabajo en el glúteo, ¿vale? También se puede trabajar la pierna recta, míralo acá, arriba y abajo, ¿cierto? Igual acá, con insistencia, ¿vale? Igual acá, también lo podemos cruzar, me hago acá en esta posición para que lo vean. Míralo acá cruzado, para trabajar también el glúteo, ¿vale? Estamos trabajando glúteo, toda la parte del glúteo. Y míralo acá, aquí en esta posición también podemos trabajar el glúteo. Míralo acá, como si me fuera a tocar las rodillas. Perdón, apoyar las rodillas. Y ahí lo podemos desplazar, lado a lado, lado a lado, lo estoy desplazando. Y ahí estamos trabajando. Piernas en la posición, brazos que también están ahí apoyaditos. ¿Listo? Otro ejercicio para glúteo, otro ejercicio un poquito multiarticular. Ahora míralo acá para trabajar un poco el abdomen, ¿cierto? Las que llamamos tijeras, aquí cruzadito, o acá, míralo, para trabajar todo el recto abdominal. Aparte de trabajar el recto abdominal, también estamos trabajando los oblicuos en este ejercicio. Míralo acá. Y también se puede hacer con las piernas estiradas, mira. Acá. Piernitas estiradas y también completamente estiradas, mira.
y lo acompaño con movimiento de brazos, ¿cierto? Me estiro, intercalo y lo acompaño con movimiento de brazos. Ahí estoy trabajando también, como les decía, el recto abdominal y oblicuos. ¿Y se acuerdan que yo les dije que de planchas también existían planchas laterales? Míralo acá, planchitas laterales, ¿cierto? Aquí arriba, la espalda recta mirando al frente, y ahí estoy trabajando recto abdominal, oblicuos, y por el apoyo del brazo también estoy trabajando brazo. Si le quieres poner una variación, una dificultad, mira, sube y bajo, sube y bajo. Ahí está la variación, ahí está la dificultad. ¿Listo? Y se acuerdan que yo en uno de mis primeros videos también les enseñé flexiones. Miren acá, las flexiones. Las flexiones tienen muchas variaciones. Puedo hacer con movimiento, ¿cierto? Ahí está. O puedo hacer una flexión, rodilla, rodilla. Flexión, rodilla, rodilla. ¿Verán? Estas son las de los hombres. ¿Se acuerdan que yo en el primer video les dije? Hay flexiones que hacen los hombres normalmente y hay flexiones que hacemos las mujeres. Míralo acá con movimiento. Míralo acá con movimiento. ¿Cierto? Y ahí sí no se puede rodilla a rodilla, pero queda un poco incómodo. En esta sí no se puede rodilla a rodilla. Toca necesariamente arriba para meterle rodilla a rodilla. Y ahí sí la flexión. ¿Vale? Ahí va. Trabajando full body, brazos, pecho, abdomen, glúteo. Y aquí arriba les voy a enseñar ejercicios para trabajar las piernas. ¿Se acuerdan que ya les he enseñado unos? En videos anteriores les he enseñado sentadillas, tijeras, y hoy les voy a enseñar algunas variaciones. Yo les dije que las sentadillas también se podían con salto, ¿cierto? Mira acá, salto, y arriba, y arriba. Me hago de lado, mira. Igual como les enseñé antes, yo no puedo pasar a punta de mi pie, mira. Míralo. Esa es una variación. La otra es que puedo hacer una tijera, una sentadilla con salto. Tijera y sentadilla con salto. Y hay muchas más. ¿Cuál más podríamos hacer? ¿Se acuerdan que les enseñé acá la lateral? 1, 2. Y esto lo puedo escalar acá, míralo. ¿Listos? Ahí va. Una pequeña rutina. Full body. Les mostré el trabajo de piernas, glúteos, brazos, pecho, abdomen. Estábamos trabajando oblicuos. En algunos ejercicios también se trabaja el hombro. También trabajamos un poco de dorsales. ¿Listo? Eso en algunos ejercicios. Ya saben, si quieren muchos más videos así largos como este, o de pronto hasta más largos, porque todavía tengo mucho más por enseñarles, mucho más por mostrarles, puedo hacer muchos más videos más largos si ustedes lo quieren, si ustedes lo desean. Déjenme ahí en mis redes cualquier comentario si les gustó mi video y si quieren más videos largos como este. Por ahora, videos como este los voy a estar intercalando. Cada 8 días un video corto, video largo, video corto, video largo. ¿Listo? Cada 8 días lo voy a ir intercalando. Ya saben, ahí están mis redes, se comunican conmigo cualquier cosa, cualquier duda, inquietud que tengan, cualquier comentario, como les decía, si les gustó el video más largo y si quieren videos más largos como este.
Recuerden que podemos hacer clases también virtuales. Yo acá desde mi casa les puedo elegir una rutina de entrenamiento, un plan de entrenamiento bien estructurado, bien montado, según los objetivos que ustedes quieran cumplir. Ya sea tonificar, ya sea bajar de peso, aumentar masa muscular. El objetivo que ustedes tengan con el plan de entrenamiento que yo les estructure, que yo les haga, lo vamos a cumplir, eso es fijo. Estamos juiciosos entrenando 2 veces a la semana o 3 veces a la semana y si puedo hasta mucho más, porque eso depende de las capacidades de las personas. Conmigo vamos a cumplir esas metas, esos objetivos, ¿listo? Ya saben, se comunican conmigo, ahí están mis redes, ahí les dejo el video, cualquier cosa, ya saben, se comunican conmigo. Aparte de ejercicios, de entrenamientos, recuerden que también sé hacer masajes, terapias de recuperación, masajitos, ¿listo? Para los que tengan de pronto algún dolor articular, de pronto algún dolor en la mano, en el brazo, por estar mucho tiempo en el computador, con mucho gusto les puedo ayudar a recuperar alguna lesión, algún problema muscular que tengan. ¿Listo? Ya está. Me escriben ahí en mis redes, comuníquense conmigo y manténganse hidratados, manténganse con muchas vitaminas, porque hoy en día las estamos necesitando. No solo hidratación, muy buenas vitaminas, muy buena alimentación. Todo eso va de la mano. Y aparte pues el ejercicio. Todo eso va de la mano para que salgamos todos juntos de esta situación. Chao, chao. Cuídense mucho.